Bien, hoy día vamos a hablar de la iglesia, ¿ya? La iglesia. Y vamos a leer Hechos 12:5. No sé si alguien me puede ayudar con eso. Hechos 12:5. Es- 12, sí. Hechos 12:5. ¿Alguien lo tiene? Amén. Amén. Estrellita. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Amén. Este versículo, un versículo sencillo. Le voy a hacer preguntas que pueden ser obvias para ustedes, pero igual quiero que me contesten. ¿Quién es Pedro? Les voy a leer. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Quién es Pedro? Son preguntas obvias, pero necesito que me contesten, ¿ya? Un discípulo, Un un discípulo, pecador, un seguidor de Jesús, ¿cierto? ¿sí? ¿Dónde estaba, según este texto, este versículo? ¿En qué En la lugar estaba? cárcel. Estaba preso, ¿cierto? mm, Estaba en la cárcel. Y dice, y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Nosotros, la gente, La gente. ¿Dónde estaba esa gente? fuera del cárcel. Afuera de la cárcel. Pero claro, si uno lee el libro de Hechos, los hermanos estaban en la casa, ¿cierto? En una casa y estaban orando. ¿Qué hacían ellos? ¿Qué estaban haciendo? Estaban celebrando los panes sin levadura. Estaban, ¿qué dice el texto? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué dice? Orando, Después de la Orando, Pascua. orando. ¿Por qué presento este texto? Porque aún hay gente que confunde la iglesia con el templo. Y obviamente las personas que no son cristianas, más aún, porque dicen hay que ir a la iglesia, cuando las iglesias son las personas, ¿cierto? Y ahora le voy a hacer preguntas más profundas. ¿Cuál es el rol de la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia en la tierra? ¿Cuál es la idea de la iglesia? ¿Para qué es la iglesia? ¿De qué sirve la iglesia? Hay gente, los políticos solo dicen que la iglesia no sirve para nada. Llevar la palabra de Dios a toda criatura. Amén. ¿Alguna otra respuesta? Obvio que dar amor, porque A- hay mucha carencia de amor. Amén. ¿Cuál es la función de la iglesia en la tierra? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es la misión? Bueno, ¿qué está? Ayudarnos unos a apoyando otros. uno al otro, ¿no? O Apoyando uno a otro. ¿Qué más edificando, dijo? sí, edificando. Edificando ya. ¿La Jocelyn qué dijo? No, lo mismo, ayudarnos unos a otros. Amén. Amén. Vamos a ver algunas figuras o metáforas acerca de la iglesia que están en la Biblia, pero antes vamos a resolver un problema que tienen los católicos. Y esa va a ser la introducción. Mateo 16:18. Mateo 16:18. Alguien que me ayude. Y yo también te Eh, digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, ¿Esa? sí, eso, gracias, Débora. Este versículo usa la iglesia católica para decir que Pedro es la piedra principal de la iglesia, que él es la persona que dejó Jesús encargado de toda la iglesia, que sobre él descansa la iglesia, sobre Pedro. En el texto dice así, y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro en griego es piedra, ¿ya? Y después dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, sobre esta piedra, sobre esta roca, ¿cierto? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, justo antes de esto, Pedro había dicho una verdad que es fundamental. Jesús les preguntó y les dijo, ¿quién decía la gente que era él?
Y dice, algunos dijeron que era un profeta, otros que era Elías, otros Juan el Bautista. Y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces aquí Jesús le dice, ah, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué creemos nosotros? Que Jesús le está diciendo, mira Pedro, es cierto, y hace un juego de palabras, tú eres la piedra, y lo que dijiste es la roca. Y sobre esa roca, sobre la verdad que tú acabas de anunciar, edificaré mi iglesia. ¿Y cuál es esa verdad? Que Jesús es el Cristo, ¿ya? Pero veamos, po. Por ejemplo, ¿es Pedro la piedra principal de la iglesia? Esa es la pregunta que vamos a resolver. Juan 6:68. Juan 6:68. Este versículo está antes, pero es importante, porque es el mismo Pedro aquí, ¿ya? Juan 68. 6:68. Ahí. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús está diciéndole a la gente que lo sigue porque les dio a comer pan. Y si quieren, dice, ustedes me siguen por solo el pan y si quieren se pueden ir. Y los discípulos le dicen, pero Señor, qué dura esta palabra. Y Jesús le dice, si ustedes también se quieren ir, pueden irse. Y ahí Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ¿a quién debemos ir? ¿O a quién iremos? Según Pedro, A Jesucristo, al Señor, al a Señor. Jesús. O sea, no tenemos otra forma sino de ir a Jesús. ¿A quién más vamos a ir? Él tiene palabra de vida Eterna. eterna. Amén. Yo voy a leer este otro estrofa porque este es un capítulo especial del libro de Mateo, que está en Mateo 17. ¿A quién debemos escuchar? Miren lo que dice Pedro. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué estaba pasando? Que Pedro, Juan y Jacobo acompañaron a Jesús, ¿cierto?, a orar, y de repente dice que apareció una luz y apareció Moisés y Elías. Y ahí estaban y los discípulos estaban anonadados y Pedro le dice, Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, o sea, hagamos 3 carpas y nos quedamos aquí. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿Qué le dijo la voz del cielo, la voz de Dios? Que Este es Jesús mi es su Hijo amado, am- a quien tengo complacencia. A él oíd. ¿A quién debemos escuchar? ¿A Pedro o a Jesús? a Jesús. Sí. A Jesús. Bien. La piedra reprobada. Hechos 4:11. Ayúdenme. Hechos 4:11. Este es Pedro predicándole a la multitud. ¿Se acuerdan cuando Pedro predica a la multitud el día de Pentecostés? Este Jesús es la Amén. piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Amén. Este es Pedro diciéndole a todos los judíos, este es Jesús, la piedra reprobada, la piedra que rechazaron ustedes, por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahí yo les dibujé, les mostré en la imagen, esa es la cabeza del ángulo. Esa es la piedra angular o la piedra principal. Ellos cuando construían puertas, todas estas piedras se apoyaban en esta. Si esta piedra no está, toda la estructura se viene abajo. Esta es la piedra angular, ¿ya? Y lo que está diciendo Pedro es que Jesús, en la fe, es la piedra principal. ¿Es Pedro la piedra principal? No, 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 no. Veamos lo que dice el mismo Pedro en la carta. Primera de Pedro 2:4. Primera de Pedro 2:4. Y después alguien, Primera de Pedro 2:6 y Primera de Pedro 2:7. Ojalá hayan tres que lean Primera de Pedro dos Primero cuatro, Pedro dos 2:4. seis y 2:7. 2:4, La hermano piedra, Juanito. la piedra viva, acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Este es Pedro diciendo que acérquense a él. ¿A quién? A Jesús. Piedra viva,
desechada Piedra viva. ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Primera de Pedro 2:6. Otro que lea. Así dice la escritura. Miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Amén. ¿En quién tenemos que confiar? En Mm. Jesús. En Jesús. Es la piedra principal. ¿Ya? Y Primera de Pedro 2:7. Otro que lea. Pedro 2:7. Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Mm. Amén. Estas son las cartas que escribió Pedro. ¿Y qué está diciendo Pedro? ¿Quién es la piedra principal? Jesús. Jesús. Jesús es la cabeza del ángulo, es la piedra principal. Y como les mostré ahí en el dibujo, esa piedra que está ahí es la piedra, la cabeza del ángulo. Entonces, teniendo esto clarito, que la iglesia está construida sobre Jesús, no sobre Pedro, ¿ya? Amén. ¿Qué es la iglesia? Una familia. Yo les voy a leer ahí, Efesios 2:19 dice, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, o sea, ya no somos No. allegados, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La iglesia, una de las figuras o metáforas de la iglesia es que somos una familia. ¿Quién es el Padre? Jesús. Dios. Dios. Dice Gálatas 3:26, pues Dios. todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Son todos hijos de Dios? No todos. Yo creo que no todos. Por la fe en Cristo Jesús. Los que son hijos son los que han creído en Jesús. Oh, Esos son los hijos. O sea, el que- tenemos un Padre que es Dios y mm, nosotros somos sus Hijo. hijos. Y como somos hijos, nos llamamos hermanos. hermanos. Mire lo que dice Pablo en 1 Timoteo 5:1-2. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a un padre. A las más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. O sea que nuestro trato con los hermanos, valga la redundancia, es de familia, es un trato familiar. A los ancianos tenemos que tratarlos como a padres, a las ancianas como a madres y a los jóvenes y jovencitas como hermanos. Lo que busca Dios cuando dice que la iglesia es una familia, que nos relacionemos bien, que nuestras relaciones interpersonales estén basadas en su amor, ¿ya? Em, Cuando yo acepto a Jesús, paso a ser parte de la iglesia universal en todo el mundo. Y cuando el Señor venga, me va a llevar. Pero cuando yo nazco, ¿cierto? Vamos a hacer la analogía con un bebé que nace. El bebé no se puede quedar en el hospital, ¿cierto? Ni puede estar solo. ¿Qué pasaría si un bebé está solo? ¿Se abandona un bebé? ¿Qué le pasa al bebé? Muere, yo Se creo. muere porque Se, ¿quién lo va a atender? ¿Quién le va a se ver la muere. ¿Qué hacen con el bebé? Lo llevan a un hogar y le dan los apellidos, ¿cierto? Eso es una ya? familia. Cuando alguien es Ya. llevado al hogar y toma ese apellido de esa familia. Imagínense esto, que todas las iglesias son clubes de fútbol profesional, todas las iglesias locales, como Semilla, por ejemplo. Y alguien dice, a mí me encanta jugar fútbol profesional, pero no quiero pertenecer a ningún equipo. ¿Tiene sentido? Mm. No, pues, Hay No gente que tiene. piensa así, que sería cree que puede vivir sin la iglesia, que un puede huérfano. aislarse, que puede estar solo. Dice, no, yo creo en Dios, pero yo no me congrego. Entonces eso es raro, ¿cierto? Nos sirve, debemos congregarnos. Mire lo que dice Romanos 12:10, dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal. El amor fraternal es el amor de hermano. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Mire lo que dice. Dice que debemos preferirnos los unos a los otros, preferirnos como iglesia, como hermanos. Si hay que hacer preferencia, tiene que ser la preferencia por los hermanos. Y le voy a decir algo. En el cielo no hay matrimonio. Jesús dijo que en el cielo no se casan ni se dan en matrimonio. Pero sí hay iglesia en el cielo. Mm. Finalmente, dice, sean todos de un mismo sentir, compasivos
amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Ya? La familia de la fe es una familia eterna, una familia que va a durar para siempre. De repente uno se lleva mal con algún hermano y en el cielo, no sé, po, uno de los dos no va a entrar. Porque en el cielo, si somos creyentes, vamos a estar todos, tenemos que amarnos, aunque nos cueste. Así que según tengamos oportunidad, dice Gálatas 6:10, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. O sea, si tenemos la oportunidad de hacer bien, hagamos bien mayormente a los de la familia de fe. Entonces la iglesia es una familia y una familia se ayuda, se colabora. Somos distintos en una familia, pero todos cumplen una función, ¿cierto? En la familia. Hay más de 30 mandatos que no se pueden obedecer si no somos parte de una iglesia local. Por ejemplo, orar los unos por los otros, amarnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros. ¿Cómo voy a hacer eso si no estoy en la iglesia? Servir a los hermanos. Así que si usted quiere ser miembro de Semilla, tiene que tener un compromiso con la iglesia, con los hermanos. Tenemos que ayudarnos. Aunque seamos distintos, para Dios somos todos importantes y todos iguales. Amén. ¿Qué es la iglesia? Una comunidad. ¿Qué es una comunidad? Hechos 2:42. Si alguien me quiere ayudar, Hechos 2:42. Acá. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. ¿Qué hacían los primeros cristianos? Perseveraban en la doctrina, o sea, aprendían la palabra. Tenían comunión unos con otros y compartían el pan y las El oraciones. pan Las y primeras las reuniones, ¿dónde se hacían? casas. En las casas. Ahí se juntaban los hermanos, en las casas. Entonces, en la iglesia tiene que haber compañerismo, ¿ya? Tiene que haber compañerismo, ¿ya? Pero también comunión. ¿Cuál es la diferencia entre la comunión y el compañerismo? La comunión, estamos todos. Comunión es Y cuando nos compañía. comimos el pan. No, comunión. Como iglesia somos una comunidad. ¿Cuál es la diferencia entre comunión y compañerismo? ¿Alguien que me ayude? A ver, todas las respuestas son válidas. ¿Cómo que? Yo creo que comunión es una comunidad como iglesia y Y que compañerismo somos que los podemos unir para ciertas cosas, Para orar, para estar en orar, comunión, para hacer po. algo. Amén. Mire, para saber bien la diferencia, vamos a hacer el ejemplo de un viaje en bus. Supongamos que usted viaja al sur. Todas las personas que van en el bus son sus compañeros de viaje, Vale. Claro. ¿ya? Y nosotros somos compañeros porque todos vamos al cielo, como hermanos. Y la comunión es relacionarse con los demás. Si además de viajar en el bus, usted se pone a conversar con él, usted tiene comunión. Si usted comparte algo, usted tiene comunión. La Biblia no solo nos pide compañía, sino nos pide comunión, ¿ya? Como unión. Es decir, po, Sí, unidos, nos pide unidos. que compartamos los unos con los otros. ¿Es fácil compartir con los hermanos? A veces es difícil. Difícil, yo creo. Por eso la Biblia dice que debe haber armonía. ¿Qué es la armonía? Acuerdo, concordancia, unidad. Acuérdense que una de las cosas que oró Jesús antes de partir es por la unidad. Dice que sean uno como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos sean uno. Dios desea que la iglesia esté unida, ¿ya? Ahí en 1 Corintios 1:10 dice, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. ¿Es fácil estar unido en un mismo parecer? Si pensamos distinto, Es difícil. es difícil. Pero Estamos Dios nos diferentes. pide que estemos unidos. Mire, Efesios 4:1-3 dice, yo pues preso en el Señor, ahí Pablo estaba en la cárcel, os ruego que anden como es digno de la vocación
con que fuiste llamado, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos, mire, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad. Solícitos es que es algo urgente, algo importante. Solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Algo urgente, guardar la unidad de la iglesia. Y en acuerdo. Si hay diferencia, ¿podemos pensar distintos? Sí, pero tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dice el libro de Amos. Dios quiere que si hay diferencia podamos conversarla y podamos ponernos de acuerdo. Hay veces que las cosas no van a ser como nosotros queremos, pero lo importante es que estemos de acuerdo. Muchas veces se deciden las cosas, ¿cierto? Por mayoría o por autoridad, o bueno, como determine la iglesia que se deciden, pero nosotros debemos estar y permanecer juntos. La división no es de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quiere que estemos juntos. Dice, otra vez les digo, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dios quiere que entre nosotros estemos reconciliados, que no hayan diferencias, que podamos vivir como iglesia en una comunidad en paz los unos con los otros. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiere decir algo? ¿Lo habían visto de esta forma la iglesia? No. La iglesia es un cuerpo. Esa es la otra metáfora. Ya hemos visto que la iglesia es una familia. Hemos visto que la iglesia es una comunidad. Y ahora vamos a ver que la iglesia es un Cuerpo. cuerpo. Efesios 1, 22, 23 dice, Dios puso todo bajo sus pies. Efesios 21. ¿Bajo los pies de quién? Efesios. Dios puso todo bajo sus pies. ¿Los pies de quién serán eso? Se está leyendo, está ahí Efesios. 1, 22, 23. Dios puso todo bajo sus pies. ¿De quién serán esos pies? De Cristo. De Jesús. Amén. Y lo nombró cabeza de todo, para bien de la iglesia. Mire, me gusta esto. Para bien de la iglesia. Qué bueno que Jesús sea la cabeza. ¿Dónde salen las ideas, las visiones, las planificaciones? ¿De dónde salen? De la cabeza. De la cabeza. Imagínese que saliera del cuerpo. No funcionaría. Por eso la iglesia funciona, porque la cabeza es Cristo. Todas las instituciones humanas se corrompen. La iglesia igual es una institución humana. Y cuando Jesús no es la cabeza, la institución se corrompe. Por ejemplo, los carabineros es una institución de seguridad. ¿Se corrompe? Sí, Sí, No debiera, pero se corrompe. son corruptos. Es corrupto. Los abogados son para defender a la gente. ¿Se corrompen? También. También, no debieran. La iglesia es una institución humana. ¿Se corrompe? También se También. corrompe la iglesia. Pero no debiera. ¿Y sabe qué? Cuando nos alejamos de Jesucristo, cuando nos alejamos de la palabra de Dios, la iglesia se Ujú. corrompe. Porque Sí. Jesús es la cabeza. Y mientras Jesús sea la cabeza, la iglesia puede permanecer unida, puede permanecer sana. Entonces voy a leer de nuevo Efesios 1, 22, 23. Dice, Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró cabeza de todo para bien de la iglesia, la cual es su cuerpo. O sea, nosotros somos el cuerpo. Cristo, quien llena todo en todo momento, llena la iglesia con su presencia. Amén. Entonces, los planes nacen de la cabeza. Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿Y nosotros? ¿Quién somos Son nosotros? El cuerpo. El cuerpo. La gente va a ver a Jesús armonía. en nosotros. Nosotros Eso. somos el cuerpo de Cristo, somos la imagen de Cristo, somos los representantes de Jesús aquí en la tierra. Somos el cuerpo de Jesús acá en la tierra. Así es.
Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios puso los ministerios, los dones, las capacidades de la iglesia para edificar el cuerpo, para perfeccionar a las personas que se congregan en la iglesia. Dios quiere que el cuerpo esté sanito, que la iglesia sea un lugar saludable, porque es el cuerpo de Cristo. Y mientras Jesús esté en la cabeza, todo va a andar bien. Si Jesús sale y deja de ser lo principal, entonces estamos mal. Cada miembro es único, porque de la manera dice que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos los miembros tienen la misma función. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. La mano no va a ser lo mismo que el pie. El ojo no va a ser lo mismo que el oído. La nariz no va a ser lo mismo que el estómago. ¿Cierto? El corazón no va a ser lo mismo que los riñones. Pero nos tiende a pasar, como iglesia, que queremos que todos sean como nosotros. O tenemos una forma o una etiqueta de iglesia y queremos que todos caigan en esa etiqueta. De hecho, el mundo tiene una etiqueta. Siempre, si usted ve alguna noticia o alguien que no es cristiano y habla de la iglesia, nos etiquetan como los locos que gritan, que meten bulla. Nos etiquetan, pero no somos así todos. Los escándalos en la Plaza de Armas. Exacto, peleadores, ¿cierto? Rebeldes, pero no somos todos así. Y dentro de la iglesia no somos todos iguales. Queremos que todos piensen de la misma manera, pero cada miembro es único y todos tienen funciones distintas y tenemos que aprender a respetarnos, a valorarnos. A veces el que predica o el que evangeliza critica al que no evangeliza y el que ora critica al que evangeliza porque dice que no ora, o el que estudia critica al que evangeliza y no estudia, o que no ora, no sé. Siempre estamos criticándonos, siendo Amén. que cada uno tenemos una función distinta. Obviamente, hay cosas que son genéricas y tenemos que cumplirlas todos, ¿ya? Pero muchas veces nos fijamos en lo que no se está haciendo, en vez de fijarnos en lo que sí se está haciendo. 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. O sea, nosotros somos un solo cuerpo. ¿Qué significa eso? Que mi mano no puede ir para un lado y mi cuerpo para el otro. No se puede porque la mano está firmada en el brazo y el brazo está en mi cuerpo. Por lo tanto, la mano no puede hacer lo que quiere, ¿ya? Y la orden va de la cabeza. Y la orden viene de la cabeza. Gracias, suegra. 1 Corintios 12:13, ya sea judíos o no, esclavos o libres, todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar parte de un solo cuerpo. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. 1 Corintios 12:14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Hay una diferencia entre una organización y un organismo. Una organización es una institución, ¿cierto? Que está organizada. Pero la iglesia no es una organización, es un organismo vivo. La iglesia está viva. Somos un cuerpo que se mueve, que reacciona, que Somos órganos. tiene que reaccionar a lo que está pasando en la sociedad, tiene que influenciar la sociedad. Somos la luz, somos la sal de esta tierra. Es Dios quien trae a las personas a la iglesia, ¿ya? No somos nosotros que determinamos tú sí, tú no. Y si hay alguien diferente, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Eso dice 1 Corintios 12:16. Y 1 Corintios 12:18 dice, más ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Entonces, ¿quién es el que trae a la gente? Dios. Dios es el Dios. que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Y Él les da la función que Él quiere. No es la que yo quiero, no es la que quiere el pastor Luis, ni la que quiere el líder, ni la que quiere... No, es la que Dios quiere. Dios es el que da los dones y las capacidades. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. O sea, todos somos importantes, nadie sobra en la iglesia. 1 Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que haya recibido, o sea, la capacidad, el regalo de Dios, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros que tiene capacidades que Dios le ha dado,
las podamos administrar bien y ministrarla, o sea, servir a los otros con esas capacidades, ¿ya? La iglesia es un lugar donde todos nos ayudamos, todos nos apoyamos, todos nos amamos, nos perdonamos, nos ayudamos. La iglesia también es un rebaño. Juan 10:11, por favor. Alguien que me lea Juan 10:11. Un rebaño. Sí, rebaño. ¿Quién es el pastor mayor? Juan 10. Juan 10:11. Niñita, léalo. 10. Ahí está. Yo soy el. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Jesús está haciendo una nueva metáfora. Él está diciendo que Él es el buen pastor. En el Antiguo Testamento, ¿quién era el buen pastor? El que cuidaba las ovejas. Salmo 23. Salmo 20. ¿Quién es? ¿Quién es el pastor en el Salmo 23? Jehová. Jehová, Jesucristo. Jehová es mi pastor, nada me Jehová. faltará. Y Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué está diciendo? Y él es Que él pastor es de las ovejas. pastor de pastores. ¿Que Él es Dios? Que es Dios. Dios, eso. ¿Que Él es Dios. Dios? Que él es Y Dios, en sí. esta metáfora, Él es el pastor. ¿Y quiénes son las ovejas? Nosotros. 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 Me gusta este texto porque dice, el buen pastor da su vida por las actividades de la iglesia, Amén. Gloria a Dios. Por da su vida nosotros, por por la los oveja, eventos, por la oveja, por Por nosotros. las por las ovejas, da su vida por los cargos, por las posiciones, da su vida por las actividades. Por la vida de las ovejas. A veces nosotros hacemos más importante muchas cosas antes de las ovejas. Pero para Dios, lo importante, Él dio su vida no por, ni siquiera por los elementos, los muebles, los floreros, las sillas, las bancas, el altar. Dios nos dio la vida por eso. Ese es el edificio. Dios dio la vida por las personas. Salmo 103 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Jesús entonces es el buen pastor y nosotros somos Rebaño. su rebaño, sus ovejas. Hay unas ovejitas de distintos colores, sí. Hay unas A la blanquitas, unas señora, rojitas, unas rayaditas y unas con mech- negritas. Pero como por la todas, lanita. incluso hay una oveja que se pierde, ¿cierto? Ujú. Y Jesús la va a buscar. Amén. Amén. Es importante que entendamos que la labor de nosotros como iglesia es también pastorear, cuidar, Amén. guiar, alimentar y proteger. No es solo la labor del pastor pastoreado. Mire lo que le pregunta Jesús a Pedro. Dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? O sea, le pregunta a Pedro, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y yo le pregunto a usted hoy día, ¿usted ama a Dios? Amén. 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 Pastoree las ovejas. ¿Qué significa pastorear? Cuidar, guiar, alimentar, proteger. Es una labor que todos, sobre todo los más maduros, los más ancianos, los que son líderes, debieran cumplirlo al 100%. Porque esa es la labor. Si amamos a Dios, tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Em, En el libro de Hebreos dice 13 y 7, obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta, permitirle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque no sería provechoso. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos amemos, nos cuidemos, nos protejamos. Y en general, a los más ancianos, a los más maduros en la iglesia, les dice así, mire, dice 1 Timoteo 5 y 7, a los ancianos. Aquí no está hablando de abuelitos, está hablando de los que son más sabios, que gobiernen bien y sean tenidos por dignos, doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, ¿ya?
Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. O sea, si usted lleva años en la iglesia, sea alguien sobrio, serio, prudente, sano en la fe, en el amor y la paciencia. Santiago Bien. 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, urgiéndole con aceite en el nombre del Señor. Primera Pedro 1, 5, y ahí me equivoqué, pero 1 y 2 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacenten la grey de Dios. Mire, a los ancianos, como ovejas, que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Somos ovejitas alegres. La iglesia es un rebaño. Y por último, la iglesia es un edificio. Mire, aquí lo compara con un edificio. En Efesios 2:20 dice, ustedes los creyentes son esta casa construida sobre una base sólida formada por los apóstoles, profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. Nuevamente repite en Efesios 2:20 que la principal piedra es Cristo Jesús. Cristo. Mire, ¿ve el dibujo? Esas piedras, Bien. eh, Juntas, cuando, cuando la Biblia nos compara con piedras de un edificio, las piedras para edificar eran piedras que se traían de estas como quebradas, ¿cierto? Se De sacaban las piedras, canterías, piedra ¿cierto? De las piedra. canterías. Y Sí, se limaban, se pulían para sí, poder juntarla con otra piedra. sí. Así somos nosotros. Cuando Dios nos llamó, estábamos en bruto, entonces Dios tiene que empezar a pulirnos, a sacar esas cosas que no permiten juntarnos con otras piedras. Y ese es el trabajo que está haciendo Dios, ese es el edificio que está construyendo. Somos su cuerpo, pero estamos siendo edificados como un edificio. ¿Y quién es la piedra principal? Jesucristo. Jesús. Amén. 1 Pedro 2:6, ya lo habíamos leído. Miren, pongo en Sión la piedra principal, elegido por su mucho valor. El que confía en esta piedra no será defraudado. 1 Corintios 3:11, la base de todo ya está construida y nadie puede construir en otra porque esa base es Jesucristo. Somos edificados entonces sobre el fundamento de los apóstoles y de Cristo. ¿Por qué dice sobre el fundamento de los apóstoles? ¿Alguien me puede responder eso? Porque dice que estamos construidos y edificados sobre los apóstoles y sobre Cristo. ¿Alguien me Todo puede lo que responder? enseñó Jesús, todo lo que enseñó Jesús a sus discípulos, todo lo que Fundamento. hizo, los fundamentos, la creación. Amén. Como que ¿Pero por qué lo- dice fundamento de los apóstoles? porque Porque como que lo fundó ellos, él, no, ¿no? ellos los van a llevar en la palabra, los van a Por traer la eso, palabra. pues, es como fundó. ¿Cuántos libros escribió Jesús? Ay, ¿cuánto? Él guió a los discípulos. ¿Cuántos Para que libros escribió Jesús ¿Cuántos del Nuevo libros? Testamento? Ninguno. ninguno, Ninguno. ¿Quién los escribió? Ninguno. los ¿Quién los discípulos. escribió? Los discípulos. Los Los discípulos. discípulos. ¿Y cuál entonces sería el fundamento de los apóstoles? La Biblia. La palabra de Dios, El Nuevo Testamento. el Nuevo Testamento, la palabra, Nosotros somos edificados en el fundamento, en su palabra. su palabra. Amén. Eso es como lo que Es Jesús, fundó. es Jesús, sí, pues el fundamento es la base. Y la La palabra, base es la palabra, la enseñanza de los apóstoles. Recuerden que Jesús les encargó ir y hacer discípulos. discípulos. Entonces, todo lo que ellos le enseñaron venía de parte de Dios. Y ellos dejaron eso escrito en el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros para ir edificándonos, o sea, para ir puliéndonos, para que podamos apegarnos con otro hermano y construir este edificio, necesitamos leer su palabra y obviamente confiar en Jesucristo. ¿Ya? 1 Pedro 2:5, ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes santos y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Somos piedras vivas para este edificio, ¿ya? Y este edificio Dios lo está construyendo. Cada vez que leemos la palabra, Dios nos va puliendo. Cada vez que le obedecemos, Dios nos sigue puliendo. Cada vez que nos acercamos y nos mantenemos en Cristo, Dios está sacándonos brillo. Conclusión.
Voy a dar la oportunidad de que ustedes concluyan primero y de ahí concluyo yo. ¿Qué les parece? ¿Alguien quiere Yo decir quisiera algo? Hermano aportar Juanito. nomás, decir que las ovejas van a escuchar la voz del verdadero pastor Amén. y nosotros debemos escuchar la voz de nuestro pastor, ser Amén. obediente a la voz de nuestro pastor, porque ahí está la Amén. verdad. Amén. El pastor sería, por decirlo, Jesucristo. Así Y el es. pastor- Así es. ¿Alguien más quiere opinar? Amén. Estrellita. Bueno, meditaba en la palabra y en el mensaje que nosotros somos la iglesia, somos embajadores del reino y donde nuestros pies pisen debemos ser el reflejo de Jesús. Pensaban que Jesús pudiendo mandar a sus ángeles a que hiciera su obra, Él nos encomendó a nosotros y desde que confesamos y creímos, somos la iglesia y es harta la responsabilidad y que Dios nos halle haciendo sus obras y con esa pasión que tenían los apóstoles que iban, predicaban, sanaban enfermos y hacían iglesia sin criticar, con amor de Cristo y que seamos esa iglesia que Dios quiere, por la cual Él va a volver. Amén. Gracias, Estrellita. Amén. Somos Gracias. embajadores, también dice la palabra eso. Yo no di todas las metáforas, porque hay más metáforas. La iglesia también es el reino de Dios. La iglesia es la novia de Él, Jesús. Amén. Y esa novia sí, tiene que hermano. estar con sus ropas limpias, porque Jesús ya la lavó, la limpió, ¿cierto? Cuando Él venga, viene por una novia con vestido blanco. Amén. Amén. Así que gracias, Estrellita. ¿Alguien más quiere decir algo? Vestido sin mancha. Sin mancha, sin arruga. Y Muy bien, voy a concluir. Entonces, lo que aprendimos hoy día es que nosotros somos la iglesia. Y Jesús es la cabeza de la iglesia. la cabeza de la iglesia. Y por eso tenemos que estar tranquilos, porque la iglesia, si busca a Jesús, si lo pone a Él como primero, la iglesia se va a ir mejorando, vamos a ir transformando no solo nuestro entorno, sino también nuestra sociedad. Y dado que Jesús es la cabeza, entonces tenemos asegurada la victoria en medio de las dificultades. ¿Por qué? Porque Jesús es la cabeza. Pero nosotros debemos permanecer en Jesús. Amén. La iglesia representa a Jesús en la tierra. Y aquí está lo que acabo de decir. Dice, maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. O sea, Cristo es el esposo, la iglesia la novia. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia que Dios quiere. Y esa iglesia es la que Él está construyendo. Amén. Y usted y yo somos parte de esa iglesia. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes. Señor, Gracias. a ti sea toda la gloria. Ayúdanos a hacer Amén. esa iglesia. Señor, si hay cosas que pulir, púlelas. Ayúdanos, Señor. Sabemos que esto no es fácil. A veces las cosas se tornan un poco difíciles. A veces hay problemas, hay dificultades. Pero seguimos confiando, Señor, en que tú diste la vida por nosotros y que tú estás con nosotros todos los días, como dice tu palabra. Señor, donde hayamos dos o más, tú estás presente y aquí estás presente, en medio nuestro. Señor, ayudándonos, bendiciéndonos, dándonos una palabra de aliento, de ánimo. Señor, tú nunca nos dejas solos. Señor, vas a seguir trabajando con cada uno de nosotros. Ayúdanos a disponernos con pasión, Señor, delante de tu presencia. Señor, a ti sea siempre la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Sí, sí. amén.